Hola amigos, somos Luis y Kristen Román. Bienvenidos a tu programa Éxito en la Familia. Síguenos en Facebook o en nuestra página exitoenlafamilia.com. Hola amigos, qué bueno que estás aquí nuevamente con nosotros. Estamos aquí en Éxito en la Familia. Mi nombre es Luis Román y hoy me acompaña nuevamente mi hermosa esposa Kristen. Hola amor, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien, muy contenta de estar aquí de nuevo. Y amigos, hemos estado platicando sobre esta serie que espero la estés escuchando. Si no, te vamos a dar oportunidad que la puedas obtener en nuestro sitio de internet. Pero se llama ¿Qué tiene tu familia? ¿Una casa o un hogar? Y hablábamos que una casa es cuestión de dinero, pero tener un hogar es cuestión de amor y de entrega. Y el programa pasado vimos qué es un hogar. Así que si te perdiste el programa pasado, obténlo ahí en nuestra página de internet www.exitoenlafamilia.com, porque es muy importante entender cuáles son las diferencias entre una casa y un hogar. Pero hoy vamos a hablar, amor, de algo muy importante, que para que nosotros realmente tengamos un hogar, necesitamos que Dios sea el centro de ese hogar. Y te voy a platicar como una idea de un concepto. O sea, si tú quieres vivir aquí en este país y quieres obtener todos los beneficios de este país, tú puedes vivir en este país y no tener todos los beneficios, como algunos saben. Pero si en verdad quieres tener todos los beneficios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacerte ciudadano de este país. Porque si tú puedes hacerte ciudadano de este país, entonces vas a obtener todos los beneficios. Entonces, cuando tú obtienes los beneficios de Dios, si tú quieres obtener las bendiciones de Dios para ti, tu familia, para tu matrimonio, lo primero que tú tienes que hacer es hacerte ciudadano del cielo. Y para hacerte ciudadano del cielo, a diferencia de hacerte ciudadano de este país que cuesta, que tienes que rellenar ciertos requisitos, el único requisito para que tú te hagas ciudadano del cielo es que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Eso es el primer paso. Entonces, yo te quiero animar mucho. Si tú me estás escuchando, nos estás escuchando en este momento y quieres tener todas las bendiciones de Dios para tu vida y tu familia, lo primero que tienes que hacer es rendir tu corazón a Cristo. No puedes tener todo el beneficio del reino de Dios en tu vida si no tienes a Cristo sentado en el trono de tu corazón. Eso es lo primero. Así es, porque no se trata de normas, ni reglas, ni religión. Se trata de una relación con Jesucristo. Eso es muy, muy importante, amigos, porque mucha gente nos dice, oye, ¿cómo le hicieron? Oye, ¿cómo le hacen para poder tener una familia así? Oye, pero ¿cuáles son los procedimientos? Como una fórmula, ¿no? Sí. Y bueno, claro que sí hay procedimientos y sí ha habido disciplinas que hemos hecho y sí hemos puesto un esfuerzo, porque ahorita vamos a platicar cómo funciona. Pero lo más importante es entender que eso no puede venir sin la gracia de Dios. Dios es el que nos da la gracia para poder tener una familia de éxito. O sea, no es por nuestras propias fuerzas. Es imposible en tus propias fuerzas poder tener una vida exitosa, al menos que la bendición de Dios esté sobre ti. Entonces, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, te invito a que lo hagas, te invito a que en verdad busques de Dios, le entregues tu vida a Cristo, diga, Señor, yo no te conozco, no te conocía, te entrego mi vida el día de hoy, ven a vivir a mi corazón, me arrepiento de lo que he hecho, pero quiero obtener las bendiciones del reino de Dios y te acepto como mi Señor y Salvador. Entonces, teniendo eso en claro, entonces el paso número 1 para poder tener un hogar en vez de una casa, sí puede empezar a suceder, que es que Dios sea el centro. ¿Y cómo podemos hacer de Dios de tu hogar el centro? O sea, que Dios sea el centro de tu hogar. Pues es como todo. O sea, si una persona... Yo he conocido familias que el centro de su hogar son los deportes. Que los hijos son tenistas, ¿no? O que de natación o gimnasia. Vamos a poner la gimnasia. Aquí en Estados Unidos es muy, muy fuerte, ¿no? Y conocemos familias que son gimnastas y que se han decidido que su hija o su hijo sea gimnasta y que llegue a las Olimpiadas. Quizá tú conoces a alguien por ahí ¿y qué sucede, amor? ¿Cómo pasa eso? Hasta conocimos una familia que vivían en 2 ciudades diferentes, la esposa y el esposo, para poder llevar su hija a las prácticas. Ajá, a ver, platícame eso, ¿cómo era? Pues sí, fue increíble porque ella ya estaba entrenada, pues para, yo creo que eran las Olimpiadas, y era un compromiso muy fuerte, pero como le quedaban tan lejos las prácticas, decidieron
Así, vivir en 2 hogares diferentes, seguían casados y todo, pero el papá vivía para llevar la hija a sus prácticas en fin de semana y ya estaban juntos. Y entonces era un sacrificio enorme de familia para un deporte. Exactamente, porque se volvió el centro. O sea, la familia decidió y dijeron, vamos a invertir este número de años en esto para que sea el centro y alrededor de eso circula todo. Entonces, cuando Dios es el centro de tu casa, de tu hogar, todo alrededor, todo lo que haces, todo lo que vives, todo lo que practicas, tiene que ver con lo que Dios dice en su palabra y con la relación que tú vas desarrollando junto con Él. El centro del hogar no es el niño. Quiero decirte algo bien interesante que pasa mucho en las familias latinas. Cuando un matrimonio, una pareja, tiene su primer niño, desde ahí muchas veces empiezan los problemas, porque el niño se vuelve el centro de la familia. Lo que el niño quiera, eso es lo que se hace. Y entonces, a lo mejor la pareja tenía acostumbrado salir los viernes a tomar un café, a cenar, a, no sé, a hacer algo juntos, pero ya no, porque el niño tiene sueño. No, es que mejor vámonos porque el niño se va a resfriar. No, es que mejor ya vámonos porque el niño tiene hambre. Es que el niño, y es que el niño, y todo es el niño. Y déjame decirte, para las mujeres ese es el reto mayor, porque a veces pues descuidamos todo para cuidar al niño y hasta descuidamos el matrimonio. Cuidado con eso, porque es como algo nato dentro de la mujer de poder cuidar y dar todo para su hijo, pero si no estamos cuidadosos en eso, podemos descuidar nuestro marido. Así es. Entonces, número 1, que el niño no sea el centro del hogar. Número 2, que el papá tampoco sea el centro del hogar. Ay, híjole, ¿cómo? Sí, muchas veces el papá dice, aquí yo mando y aquí mis chicharrones truenan. Y cuando yo llego aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Y bueno, suena bien y suena así como que, bueno, no suena tan bien, pero no suena tan bien. Muy bien. Ya me está regañando aquí mi esposa. ¿Por qué me pateas, amor? No, no es cierto. Sí, lo que pasa es que, o sea, a veces pensamos eso, ¿no? Así nos educaron, que aquí mis chicharrones truenan. Y la verdad, no. O sea, escúchame, hombre, lo que te voy a decir. Los chicharrones son los que truenan, son los de Dios. Los que deben de tronar en tu casa son los de Dios. O sea, ¿qué dice Dios de cómo construir una familia? Te voy a contar una anécdota, que es como un chiste anécdota, que me gusta mucho, lo uso mucho en los seminarios que damos, pero creo que ejemplifica lo que te voy a explicar. Una pareja se acaba de casar y entonces en el primer día después de que se casaron, llega a comer después de trabajar el marido y la mujer le tiene una carne asada que se la hizo y la carne asada está partida a la mitad. En el plato están 2 pedazos de carne. Y entonces el marido dice, ay, qué rico, qué bueno que me diste este platillo que me gusta mucho, pero ¿por qué partiste la carne a la mitad? Y entonces la esposa dice, ay, ¿sabes qué? No sé, la verdad es que siempre lo hemos hecho así. Y entonces, pues un día van a casa de su mamá, de la mamá de la esposa, y también comen carne asada. Y exactamente la carne está partida a la mitad. Y entonces el yerno le dice, oye, suegra, ¿por qué está partida a la mitad la carne? Y dice, ay, hijo, no sé por qué. Siempre lo hemos hecho así en casa de mi mamá. Entonces un día van a casa de la abuelita. Y la abuelita hace la carne asada también y está partida a la mitad. Y entonces vuelve a preguntar, oiga, ¿pero por qué está partida a la mitad? Y la abuelita dice, es que mi sartén es muy pequeño y no cabe una carne grande. Entonces la tuve que partir. Entonces hay veces que hacemos cosas en nuestra casa que no sabemos ni por qué las hacemos, simplemente son tradiciones familiares. Y yo te voy a decir que cuando Dios es el centro de tu hogar, todas las tradiciones familiares tienen que rendirse a Dios y lo que la palabra de Dios dice. Entonces ya no es porque yo digo, es qué es lo que Dios dice. Entonces yo te quiero animar mucho, hombre de familia, padre de familia, esposo, que empieces a buscar qué es lo que dice Dios de cómo construir una familia. Ahorita vamos a leer una escritura que te va a gustar mucho, pero también el matriarcado, amor. Ese es el otro punto, o sea, que el hijo no sea el centro de la familia, que el marido no sea el centro de la familia y que la mamá no sea el centro de la familia, porque en las familias latinas lo que dice la mamá también cuenta mucho. Tiene mucho poder y es importante que nosotras como mujeres que también aprendemos a rendirnos delante de Cristo y buscar lo que Él quiere para nuestras familias, no lo que yo quiero, lo que deseo, lo que tengo en mente para mis hijos. Sí, y bueno, cuando tienes ese concepto de vamos a rendir nuestra voluntad a lo que la palabra de Dios dice,
entonces tenemos que entender lo que la palabra de Pues Dios sí. dice. ¿Sí? Porque, y ahí es donde empieza un poquito que vamos a platicar el siguiente programa sobre las disciplinas espirituales que se tienen que desarrollar en una familia. Pero una de las cosas importantes, te voy a leer este pasaje que Dios nos lo dio en Deuteronomio 6. Y es muy práctico, por eso me gusta también. Sí, es muy práctico. Dice, hagan lo que es recto y agradable a los ojos del Señor, para que les vaya bien y tomen posesión de la buena tierra que el Señor juró dar a los antepasados de ustedes. Quiero decirte que la buena tierra es tu familia. Cuando tú te casas, Dios te da una buena tierra para que ahí siembres, para que ahí desarrolles lo que Dios quiere para tu familia. Dice, cuando algún día tus hijos te pregunten qué significa estos mandatos, leyes y decretos que nos ha ordenado el Señor nuestro Dios, ustedes les van a responder: nosotros éramos esclavos del faraón en Egipto y el Señor nos sacó de allí con gran poder. Nosotros vivíamos con grandes problemas, terribles prodigios que Dios hizo para sacarnos de la tierra de Egipto, y luchó contra el faraón y toda la casa real de él. Pero a nosotros nos sacó de allí y nos llevó al país que había prometido a nuestros antepasados. Así que amigos, ahorita que regresemos de esta pausa, te vamos a explicar exactamente cómo puedes hacer a Dios el centro de tu hogar. Regresamos. Ya estamos de regreso, amigos, y bueno, pues estamos platicando en este tema muy interesante de cómo hacer que Dios sea el número uno. Y estábamos leyendo este versículo en Deuteronomio 6, de cómo hablar sobre tus hijos y del testimonio. Yo creo que es muy importante que los niños entiendan por qué sigues a Dios. Y cuando habla de que éramos esclavos, quiero decirte que todos éramos esclavos del pecado. Todos éramos esclavos de una vida que no conocíamos a Cristo. Si te acuerdas al principio del programa, hablamos exactamente que lo primero que tienes que hacer para poder tener una familia de éxito y la bendición de Dios sobre tu familia es que aceptes a Cristo en tu corazón. Y bueno, una vez que aceptas a Cristo en tu corazón, Dios te rescata de ese pasado, de esa vida que no tenía sentido sin Cristo, sin Dios. Y por eso nosotros tenemos que inculcarle a nuestros hijos lo que Dios es. Y dice aquí en Deuteronomio 6:4, dice, escucha Israel. Yo me gusta ponerle a mí ahí mi nombre de mi familia. Escucha, familia Román. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón esas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Y nada más para darle poquito trasfondo de ese versículo, los hebreos literalmente tenían como una venda en su frente con una cajita. Una banda. Una venda. Bueno, podría ser también sí, tipo venda. Una banda. Ahí y con una cajita y envuelta pusieron, adentro de esa cajita tenía las escrituras de Dios escritas y estaban envueltas y luego las pusieron dentro de esa cajita. Entonces, literalmente la tenían, la palabra de Dios en su frente, también en su casa la tenía escrita arriba de las puertas. Ahora nosotros no tenemos que hacer exactamente eso, ¿verdad? Dios está hablando espiritualmente para nosotros, el pueblo de Dios también, pero el mismo concepto debemos tener en nuestra familia, tanto en el hogar como en nuestras mentes, la palabra de Dios y poder hablar la palabra con nuestros hijos diario. Un error que cometemos los papás es que no somos transparentes con nuestros hijos y no les explicamos exactamente de dónde venimos. Desde que estaban pequeños nuestros hijos, nosotros siempre les platicábamos a ellos el testimonio de nuestras vidas. Claro, a lo mejor evitábamos algunos detalles, ¿no? Porque estaban muy pequeños, no entendían. Pero siempre hablábamos con nuestros hijos de lo grande y maravilloso que Dios es, de dónde nos sacó, de que con su ayuda todo es posible, que el que cree en Dios jamás será defraudado. Siempre teníamos en cuenta que cuando teníamos una necesidad o cuando íbamos a algún lugar, le pedíamos a Dios su protección, su ayuda. Le enseñábamos a nuestros hijos que cuando, por ejemplo, necesitábamos dinero para comprar algo, vamos a poner un ejemplo, nos juntábamos en la casa con ellos pequeños y decíamos, Señor, bendícenos, ayúdanos. Siempre involucrábamos nuestros hijos en nuestras peticiones.
Y también en el testimonio, como tú dijiste, nuestros hijos saben tu testimonio, Luis, saben de dónde vienes, saben del poder de Dios, de tu transformación, tanto la mía. Y es importante que tus hijos vean que no es una religión, no es algo que viven en la iglesia y luego regresan a sus casas y es un desastre, pero que la fe es parte de tu vida diaria, es real, no es religión. Así es, porque como que a veces nos viene a la mente que tenemos que tener a nuestros hijos en la iglesia y que la iglesia es la responsable de educar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Quiero decirte que eso es totalmente un error. La iglesia únicamente aporta un significado de lo que tú ya le has hablado a tus hijos sobre Dios. Porque te voy a decir algo que a lo mejor vas a pensar, a ver, ¿cómo? Pero quiero decirte que tú representas, ustedes papás representan a Dios en su hogar a tus hijos. Entonces, por eso muchos jóvenes, cuando dicen, es que Dios es tu papá, dicen, ay no, yo mejor, no. O sea, la imagen que tienen de su papá es totalmente equivocada a la imagen de nuestro papá que es Dios. Entonces, si nosotros no desde el principio le damos una imagen correcta a nuestros hijos de cómo es Dios a través de nosotros, obviamente con nuestras limitaciones, eso va a crear una imagen correcta o incorrecta en sus mentes de quién es Dios como papá. Y algo que yo me acuerdo es que siempre les comentamos a nuestros hijos y les dijimos, no somos perfectos, pero queremos caminar a la perfección. Ayúdame a ser un buen papá. Y cuando teníamos un problema, una situación, les pedíamos hasta perdón. ¿Te acuerdas, amor? Sí, muchas veces. Muchas veces. Y a veces es algo que los papás no hacen con los hijos. No le piden perdón a sus hijos. Y entonces eso empieza a crear raíces de amargura en el corazón de los niños. Quiero decirte que si tú desde pequeño no le inculcas las cosas de Dios a tus hijos, después va a ser cada vez más difícil. Entonces, si tú eres un hombre o una mujer cristiana, entiende hoy que la iglesia no es la responsable de educar a tus hijos en los caminos de Dios, sino eres tú. Aquí en Deuteronomio 6, Dios nos está dando una instrucción clara de que, y una de las cosas más sencillas, tú dices, es que yo no sé leer la Biblia, o es que yo que les enseño, yo no, como que no me sale mucho. Simplemente tu testimonio. Dice, camínales, platícales mientras te levantas, mientras te acuestas, mientras vas por el camino. Dame ejemplos, amor. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Sí, porque es importante no tomar eso en una manera religiosa y decir, ok, entonces vamos a recitar versículos todo el día y no aplicarlos. Es importante vivir la palabra de Dios, no nada más decir la palabra, porque a veces nos equivocamos en eso. O queremos nada más vamos a tener el tiempo devocional y como apartamos y separamos nuestro tiempo con Dios de nuestra vida. Bueno, ya se acabó devocionales, ya todos a su vida. No, debe ser algo que caminamos todo el día. Entonces, por ejemplo, con nuestros hijos, no importa el tiempo del día. Si ellos tienen un problema, que tienen una pregunta, yo soy la primera que digo, ay, pues no sé. La verdad, vamos a preguntarle a Dios. Y cuando eran chiquitos, vamos a preguntarle a papá Dios, a ver qué Él dice. Y orábamos, Dios, ¿qué dices de esto? ¿Cuál es tu respuesta aquí? Y luego ellos podrían ver la respuesta y relacionarlo con la oración que venía de ahí. Sí, es algo muy importante el poderle enseñar a nuestros hijos que Dios responde en nuestras oraciones. Dice la palabra de Dios que Dios está atento a nuestro clamor. Dice, búscame y me encontrarás. O sea, Dios está presto a escucharnos y a responder nuestras oraciones. Y vamos a platicar un poquito de esto sobre las disciplinas espirituales en el siguiente programa. Así que no te lo vayas a perder, por favor, porque te va a ayudar muchísimo. Y otra cosa que yo me estaba acordando, amor, por ejemplo, es que cuando pasaba alguna situación con nuestros hijos, por ejemplo, que de repente hacían algo y le preguntabas, oye, ¿lo hiciste? Y te decían que no, te decían una mentira. Aparte de corregir esa parte, tomábamos ese momento como un momento de enseñanza. Uh-huh. Y decíamos, ¿sabes qué, hijo? No es bueno mentir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando mientes, empiezas a ocultar cosas y que todo lo que está oculto es un lugar para que el diablo empiece a transformar tu corazón en algo negativo. Dice que todo lo que está oculto sale a la luz, tarde o temprano.
Y tú no quieres que Dios exponga algo en tu corazón, que está en tu corazón públicamente, si tú no lo expones primero. Es muy vergonzoso. Entonces te voy a dar una oportunidad para que me digas la verdad y para que puedas pedir perdón. Y entonces aprendimos varias disciplinas que vamos a platicar más adelante de cómo poderlas usar desde pequeños con nuestros hijos. Pero ¿sabes qué, papá, mamá? Tú y yo, como padres, somos los responsables de enseñar a nuestros hijos cómo caminar una vida con Dios y cómo Dios es primero. Si no es Dios primero en tu vida, no puedes esperar que sea primero en la vida de tus hijos. Y algo que tú dijiste que es clave es no enfocarnos en su comportamiento nada más, pero ver el corazón atrás. Porque eso es lo más importante. Viendo la palabra que tú dijiste en esas... ¿Deuteronomio? Ajá, Deuteronomio 6, que está hablando de la tierra prometida. Pues la primera tierra donde tenemos que ser responsables es nuestro corazón y el corazón de nuestros hijos. Entonces, no nada más ver lo que hicieron, pero ¿por qué? ¿Qué hay en su corazón atrás? ¿Qué tenemos que tratar ahí? Sí, y puedes hacer cosas muy prácticas, o sea, como sentarte y decir, oye, ¿por qué dijiste esto, hijo? O sea, ¿qué fue lo que te motivó para decir eso? O ¿sabes qué, hijo? Eso que estás diciendo es una raíz de egoísmo. O estás siendo egoísta, no estás siendo, o muchas veces nosotros mismos. Yo me acuerdo que de repente yo no le hablaba bien a Chris por alguna razón o me molestaba en algo y me daba cuenta, el Espíritu Santo me traía convicción a mi corazón. Y después, fíjate lo que te voy a decir, si tú le hablaste mal a tu esposa, a tu esposo, delante de tus hijos, tienes que pedirle perdón también delante de tus hijos, para que tus hijos vean cómo se restaura una relación. Y esos son pequeños pasos. No te puedes contar todo en este programa, pero son pequeños pasos donde puedes empezar a poner a Dios primero en tu relación. Si Dios es el centro de tu hogar va a girar alrededor de Él y las bendiciones de Dios van a caer de una manera sobrenatural. Así que te damos muchas gracias que hayas estado aquí con nosotros. No te pierdas el siguiente programa aquí en Éxito en la Familia. Nos vemos hasta la próxima. Amor, gracias. Sí, hasta la próxima. Nos vemos. Este fue tu programa Éxito en la Familia, conducido por Luis y Kristen Román. Esperamos verte nuevamente aquí en tu estación favorita a la misma hora de lunes a viernes. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor visita nuestra página www.exitoenlafamilia.com. Recuerda, tu familia puede tener éxito.